Ok, buen día, profesor Eliezer Cruz. Yo soy Carlos Rodrigo Beltrán Tello, estudiante de cuarto bachillerato sección A, clave 3. Y le estoy realizando mi video correspondiente a la guía de aprendizaje número 3 del curso de computación. Ok, en esta guía básicamente se nos solicita realizar una app, la cual nos va a permitir calcular las áreas de tres figuras diferentes, siendo estos el rectángulo, el triángulo y un círculo. Lo que vamos a hacer es crear tres botones, los cuales nos van a permitir redireccionar a diferentes activities, en los cuales vamos a poder calcular el área y el perímetro de estas figuras. Solo con el triángulo no se va a calcular el perímetro. Ahorita vamos a ver lo que tenemos que realizar. Para esto nos vamos a ayudar a nuestro Android Studio, que es el que tengo acá, y voy a explicar rápidamente el diseño. Así que me voy aquí al Activity Main. Okay. Aquí vamos a hacer zoom y vamos a cerrar esto. Ahí está. Ok, en nuestro main activity lo que tenemos básicamente que todo está contenido dentro de un linear layout, que lo podemos ver en el component tree, linear layout vertical. Entonces en la parte de arriba tenemos un pequeño título que nos indica lo que tenemos que hacer. A la figura luego aquí tenemos tres botones, uno que dice rectángulo, otro triángulo y otro círculo. Estos botones, si nos vamos acá al código, tienen aquí está, acá tienen un margen acá de 10 dp. Los tres, por eso que se miran un poco como separaditos. Y asimismo tienen una pequeña imagen en la parte del lado izquierdo, la cual la colocamos con la función drawable left. Esto acá. Entonces aquí colocamos esta imagen que representan pues, las figuras que vamos a calcular. Luego acá abajo, entre dos text view, tenemos mi nombre, mi grado de mi sección y mi clave. Luego tenemos otros tres activities, que tienen la parte que nos van a permitir calcular el área y el perímetro de las diferentes figuras. Vámonos a la actividad del rectángulo. Pues lo mismo, todo está contenido dentro de una línea de rayado vertical, lo podemos ver acá. Y de igual forma tenemos un título que nos indica qué vamos a estar haciendo, que es calcular el área y el perímetro rectángulo. Luego tenemos aquí la misma imagen que tenemos acá en el main activity, que representa la figura de lo que vamos a estar realizando. Luego tenemos dos plain text, que son como las cajas de texto, donde se le va, nos indica el usuario que debe ingresar. En este caso tiene que ingresar el valor de la base y aquí el valor de la altura. Luego aquí tenemos un text view vacío, como un espacio. Y aquí tenemos dos text view, en el cual el primero dice área, y pues lógicamente aquí se va a mostrar el resultado del área. Y abajo tenemos el del perímetro, donde vamos a mostrar el resultado del perímetro. Luego tenemos dos botones, uno que dice calcular, otro que dice regresar. En el de calcular pues vamos a mostrar aquí los resultados, y en el de regresar va a ser el que nos va a permitir regresar al main activity. De igual forma aquí tenemos mis datos nuevamente. Luego en el triángulo es muy similar. Todo está nuevamente dentro de un linear layout vertical. ¿Okay? De igual forma arriba tenemos un título que nos indica que vamos a estar haciendo, en este caso el área del triángulo. Luego tenemos una base, ya que una imagen, de una imagen, donde pues indica lo que vamos a estar realizando. Luego tenemos otra vez los plain text, donde se le solicita la base y la altura del usuario, un text view vacío, y aquí otra vez el text view que nos indica dónde vamos a estar mostrando el área. Nuevamente los dos botones, que ya sabemos que nos van a permitir hacer, y mis datos otra vez. Y por último tenemos el del círculo, que en esencia es lo mismo. Aquí tenemos un título que nos indica que vamos a estar haciendo, que vamos a calcular el área y la longitud de un círculo, pues una imagen que representa lo que vamos a estar haciendo. Un único plain text en el cual solicitamos el radio del usuario, ya que en el caso del círculo solo es necesario el radio. Luego tenemos un text view vacío, nuevamente un text view con lo del área y aquí con la longitud, para mostrar los resultados, y pues nuestros respectivos botones, de calcular y el de regresar. Y pues aquí tenemos nuestros datos. Nuevamente. Y eso es todo nuestro diseño. Ahora sí vamos a ir a la parte de la programación, para la cual solo vamos a estar realizando un par de cosas, ya que si realizáramos todo esto desde cero, sería muy largo el video. Entonces vamos a ir primero al archivo de mainActivity.java. En este básicamente tenemos toda la parte del mainActivity, solo que aquí tenemos la parte de lógica, la parte de la programación que nos va a permitir realizar los cambios de ventana. Entonces aquí tenemos nuestras variables y aquí ya los relacionamos con el objeto. Una función que vamos a estar añadiendo en este caso va a ser esta de acá, getSupportActionBar, .high. Esta básicamente le estamos indicando acá que nos obtenga el action bar, que es como la parte que aparece hasta arriba. No sé si han visto una parte en los otros videos que hay una parte como morada que dice el nombre del archivo. Pues nos tiene esa parte
Y con el punto hide lo que estamos haciendo es ocultándolo, es decir, eliminándolo. Por lo cual, en la ejecución, esa parte de hasta arriba ya no va a aparecer. Y lo quitamos porque eso generalmente quita un poco de espacio. Entonces, para darle un poquito más de estética y que eso no se mire. Básicamente va a ser eso. Si miran mis archivos anteriores, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Una barra moradita que aparece hasta arriba, que dice el nombre del archivo. Eso la vamos a estar quitando. Y pues bueno, vamos a comenzar con el proceso. Indicado que solo debemos de realizar un proceso de botón. En este caso yo voy a realizar el proceso que nos va a permitir del main activity al activity del rectángulo. Entonces para eso voy a colocar aquí rectángulo, que es la variable acá, punto setOnClickListener, para que podamos crear el método cuando se le da clic al botón. Entonces vamos a crear un new viewOnClickListener. Le damos enter y automáticamente nos crea todo el public void, que es el proceso público. Entonces, en este caso lo vamos a hacer aquí bastante rápido. Lo que tenemos que hacer es el cambio de ventana, para lo cual vamos a utilizar un intent. Este intent se va a llamar intent recta, de rectángulo. Y este intent va a ser igual a new intent. Y aquí vamos a colocar la ruta que debemos de seguir. En este caso debemos ir de este archivo al rectángulo. Por lo tanto vamos a utilizar el getApplication para que nos obtenga el archivo en que nos encontramos o el lugar de la aplicación. En este caso sería el archivo mainActivity. Y de este archivo nos vamos a ir al rectángulo, para lo cual vamos a, después del getApplication, colocar una coma y vamos a colocar ahora el rectángulo, que sería nuestro archivo, .class. Cerramos esto con punto y coma. Y listo. Con esto ya creamos el proceso. Es decir, ya le indicamos qué debe de hacer cuando se le dé clic al botón. Pero esto por sí solo no se va a ejecutar, para lo cual debemos de inicializar este proceso. Por lo cual vamos a colocar el start activity, el cual nos va a permitir iniciar la actividad. En este caso, nos va a permitir realizar o ejecutar nuestro intent. Por lo cual aquí en el paréntesis debemos de colocar el nombre del mismo. En este caso el intent se llama recta. Entonces aquí voy a colocar recta. Eso pueden ver que ya se pone de otro colorcito, lo cual indica que ya se ha relacionado correctamente. Entonces aquí ya realizamos el proceso que nos permite ir del main activity al rectángulo, al darle clic al botón. Y pues aquí abajo tenemos lo mismo, el del círculo, que el cual cuando le damos clic al botón de círculo nos va a permitir irnos al archivo del círculo. Y pues aquí tenemos el del triángulo, el cual cuando le damos clic al botón del triángulo nos va a permitir irnos al activity del triángulo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, como pueden ver, solo cambia la parte de acá y el nombre del intent claramente. Por eso solo realizamos uno. Entonces ya vimos esta parte de cómo entrar. Ahora vamos a ver la parte del archivo rectángulo, en el cual pues vamos a realizar el proceso meramente de calcular el área y el de salir. Entonces, si nos recordamos, venimos para acá un poco. En la actividad rectángulo tenemos dos botones, el de calcular y el de regresar. Primero vamos a trabajar con el de calcular, que nos va a permitir calcular claramente nuestra área y perímetro. Luego el de regresar, el cual nos va a permitir regresar esta activity al activity main. Entonces, aquí tengo rectángulo. Entonces vamos a comenzar. Aquí de igual forma ya tenemos nuestras variables. En este caso vamos a usar variables de tipo button, variables de tipo editText y variables de tipo TextView. Entonces vamos a comenzar. Lo primero es que vamos a utilizar la variable calcular1, que es la que nos va a permitir realizar el proceso del cálculo. Entonces, cuando se le dé clic, es mediante el setOnClickListener, vamos a crear un nuevo viewOnClickListener. Aquí ya nos queda una vez automáticamente todo el proceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear dos variables internas, que van a ser de tipo entero. La primera va a ser la base. Y esta variable básicamente va a tener que almacenar un valor. Pero como mencioné en el video anterior, una característica de los plain text o como las cajas de texto es que automáticamente cualquier dato que se le ingrese lo va a almacenar como una cadena o como un carácter. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es convertir este dato de carácter a un dato numérico para poder realizar la operación. Porque no es lo mismo ingresar un valor de 5 como tipo entero, ingresarlo como tipo carácter. Ya que si realizamos una operación con valores de carácter, pues nos va a tirar un resultado incorrecto, porque esto nos estaría juntando los números. Por lo tanto, debemos de convertir este dato a entero, para lo cual vamos a indicar que vamos a utilizar un integer. Y esto lo que vamos a hacer es que esta variable va a almacenar el dato que se convierte, es decir, que mediante la función parseInt vamos a convertir a entero. ¿Qué cosa? Lo que se encuentra en la variable base, que es la que me va a almacenar el valor de la base que ingresa el usuario, .getText. Mediante la función getText vamos a obtener el texto. Y al obtenerlo, lo vamos a convertir a string.
Y listo. Con eso ya hicimos la conversión del dato. Ahora vamos con la siguiente. El siguiente dato que debe ingresar el usuario es la altura. Por lo tanto, esto también va a estar como tipo carácter y la debemos de convertir a entero. Entonces vamos a nuevamente crear una variable de tipo entero que se llama altura. Esta igual va a ser a integer.firstIn para que me convierta entero lo que encuentre en la variable altura, que es la que me va a almacenar la altura. De esta vamos a tener que obtener el texto y lo vamos a convertir a un string. Y listo. Con eso ya convertimos los dos datos. Ahora lo que debemos hacer es ya meramente calcular el área y el perímetro, para lo cual nuevamente tenemos que crear otras variables internas. En este caso las variables van a ser de tipo doble, es decir, que van a permitir almacenar un par de decimales. Para lo cual creamos aquí double área, así vamos a llamar a esta variable que va a ser que me va a calcular el área, y esta va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es el área de... ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un rectángulo? La tenemos acá. Es únicamente base por altura. Entonces lo único que debemos de colocar acá es base asterisco que me indica por altura. Listo. Con eso ya calculamos el área. Ya que aquí, cierto que se me olvidó cerrar con punto y coma. Ya que como ya convertimos los datos, pues ya podemos calcular numéricamente el valor del área. Y ahora vamos con el perímetro. Nuevamente vamos a crear una variable de tipo double, lo cual será que llamar perímetro. Y esta va a ser igual a ¿qué? Entonces miremos la fórmula del perímetro de un rectángulo. Si recordamos, el perímetro es solo lo que rodea la figura. Entonces, en este caso del rectángulo, o en general de cualquier figura, el perímetro es la suma de los lados. Entonces, aquí tenemos base y altura. Si nos damos cuenta, este lado de acá y este del lado de acá, pues van a medir lo mismo. Es decir, que vamos a tener dos veces la altura. De igual forma, este lado de acá y este lado de acá van a medir exactamente lo mismo, porque son la base. Por lo tanto, el perímetro sería multiplicar dos veces la base y a este resultado sumarle dos veces la altura. Matemáticamente lo vamos a ver así. Que perímetro va a ser igual a 2 por base. Y a esto tenemos que sumarle, de igual forma, 2 por altura. Y listo. Con esto podemos calcular nuestro perímetro. Y ahora lo que tenemos que hacer es mostrar el resultado. Es decir, que en este caso vamos a venir y cambiar el texto que tenemos acá. Para lo cual, pues solo voy a venir acá y vamos a utilizar lo siguiente. En este caso, la variable esta área me tiene el txt área, que sería este de acá. Y el perímetro me tiene el txt perímetro. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el valor de eso. Para lo cual vamos a colocar área, para indicar que la variable área le vamos a hacer text, es decir, que le vamos a cambiar el texto. ¿Por cuál? Por el siguiente. Abrimos comillas dobles, colocamos área, dos puntos, espacio, más nuestra variable área, que es la que ya me almacena como tal el valor numérico del área, más comillas espacio, centímetros cuadrados. En este caso vamos a estar manejando las áreas en centímetros cuadrados. Vamos a repetir lo mismo con perímetro, para lo cual colocamos perímetro, que es la variable que la variable que me va a estar almacenando el dato de perímetro. Nuevamente ese text para que me reinicie el dato del objeto. Y nuevamente vamos a colocar un texto muy similar. Vamos a colocar perímetro, dos puntos de espacio, más la variable perímetro, más centímetros. Así centímetros normales, ya que el perímetro se muere en centímetros lineales. Y con eso estaríamos terminando este proceso. Entonces es el proceso del botón calcular. Ahora vamos con el proceso del botón de salida, que sería el botón salir. Pues básicamente es muy similar a crear el de entrar, solo que ahora lo vamos a hacer a la inversa. Para lo cual nuevamente colocamos salir.setOnClickListener para que se indique cuando le damos clic al botón. Este va a ser un new viewOnClickListener y para que automáticamente me cree el proceso. Nuevamente aquí vamos a utilizar pues un intent, ya que es el cambio de ventana. En este caso lo vamos a llamar al intent volver 1. Y este va a ser igual a new intent y nuevamente lo mismo, getApplication para que obtenga el archivo. En este caso sería el archivo en el que nos encontramos, rectángulo.class,
Y de este archivo me tengo que ir al main activity, es decir, a la pantalla principal, que sería el main activity.class. Cerramos con punto y coma. De igual forma, esto lo tenemos que ejecutar, para lo cual vamos a colocar el start activity, volver 1. Y listo, con eso terminamos todos los botones. Ahora, esta parte de salir no la voy a repetir en el triángulo, en el círculo, ya que es exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el nombre del intent y solo, porque el proceso es el mismo, porque tenemos que ir del get application al main activity. Entonces ya no lo voy a explicar porque solo estaría perdiendo tiempo. Entonces vámonos ahora al triángulo. Aquí lo único que vamos a hacer es usar el calcular. Incluso aquí pueden ver el proceso de salir. Y si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Solo cambiamos el nombre del activity. Entonces vamos acá. Ahora tenemos que nuevamente usar el calcular, para lo cual vamos a calcular 2.set.clickListener.new view con clickListener para crear el proceso que se va a realizar cuando se le dé clic al botón. Y pues aquí tenemos que realizar un proceso muy similar al que usamos en el rectángulo. Lo primero que tenemos que hacer es convertir el dato de la variable base2 y altura 2 a tipo entero. Para lo cual nuevamente vamos a crear una variable de tipo int, es decir, de tipo entero, que se va a llamar base2. Esta nuevamente va a ser igual a integer.firstIn, es decir, que me va a convertir a entero el dato que encuentre en base2.getText para que me obtenga el texto, y esto lo convierta a un string. De igual forma creamos otra variable que se va a llamar altura 2, entonces esta de igual forma va a ser de int, será igual a integer.firstIn para que me permita convertir a entero lo que encuentre en altura 2, me obtenga el texto y me lo convierta a un string. Cerramos con puntito y coma. Aquí ya creamos las variables internas y convertimos los datos. Ahora lo que tenemos que hacer es operar con esto. De igual forma vamos a crear una variable que se va a llamar área, que es lo que tenemos que calcular acá. Y aquí si nos venimos al activity triángulo, lo único que tenemos que calcular aquí es el área, el perímetro no. Entonces, la variable área, llamada área 2, va a ser igual a, miremos la fórmula del área de un triángulo. Es un medio de la base por la altura, lo que es igual a colocar base por altura dividido 2. Entonces, eso es lo que vamos a colocar acá. Vamos a colocar el producto de la base 2 por altura 2, sería la base por altura, y este producto va a estar dividido entre 2, para lo cual únicamente colocamos eso. Aquí me está marcando un error. Un error acá. Un poco raro. Solo vamos a revisar algo. Estoy dando un pequeño error. No sé dónde está. Tenemos que solucionar esto. Ah, aquí está. Se me olvidó aquí colocarle un signo más. Ahí está, listo. Ya. Ahí está. Entonces vamos acá. Desde aquí solamente tenemos que calcular el área. Solo cerramos este paréntesis. Ya que el perímetro no es necesario. Por lo tanto, lo único que tenemos que realizar es el área 2, que es el txt área, donde vamos a estar mostrando el resultado. Para lo cual vamos a colocar área 2 punto setText para que me reinicie el texto. Y pues nuevamente colocamos un texto muy similar. Área 2 puntos espacio más área 2. Ahora sí colocamos el más, es simples espacios centímetros cuadrados. Y listo. Con eso terminamos el proceso de nuestro triángulo. Ese es el único proceso que tenemos que hacer. Si se dan cuenta es bastante repetitivo y es incluso muy fácil, no es muy complejo. Entonces vamos a ir ahora con el círculo, en el cual nuevamente solo voy a realizar el calcular, ya que ese ya lo tenemos hecho, incluso acá lo pueden ver. Entonces vamos a comenzar, para lo cual vamos a utilizar el calcular 3, que es nuestra variable. Nuevamente, .set.clickListener
new view, ciertos medios view click listener para que me cree todo el proceso. Y aquí nuevamente lo que vamos a hacer es pues crear la variable interna. En este caso la variable va a ser de tipo entero y se va a llamar radio, que es justo lo que tenemos acá. Y nuevamente vamos a convertir, para podemos usar un integer first int para que me convierta entero, luego que encuentre en radio, obteniendo el texto y convirtiéndolo a string. Una vez que me agarre ese texto me lo va a convertir a un entero. Entonces ahora tenemos que crear nuestra variable de área, que se va a llamar total. La va a ser de tipo double, es decir que me va a aceptar decimales. Esta variable se va a llamar área3. ¿Y cómo calculamos el área de un círculo? Pues muy fácil, es pi por radio al cuadrado. Incluso creo que acá lo tenemos, pi por radio al cuadrado. Pues van a decir, ¿cómo podemos calcular eso? Pues bien, en la parte de Java hay unas funciones ya predeterminadas que nos permiten utilizar el valor de pi y calcular la potencia. Eso es lo que vamos a utilizar acá, es un extra. La primera función se llama mat, de mate.pi, la cual automáticamente me va a dar un valor de pi. Y esta función, es decir, el valor de pi va a ser multiplicado por mat.pow, que me va a calcular una potencia. Lo que tenemos que colocar primero es la variable, es decir, la base. En este caso la base va a ser el valor de radio. Y eso tiene que estar elevado a un x exponente, que es lo que vamos a colocar después. En este caso va a ser elevado al exponente 2, que sería al cuadrado. Estas funciones son un dato extra que podemos utilizar acá. Esto nos va a permitir realizar un cálculo más exacto y más fácil. Luego tenemos que crear otra variable que se llame de tipo double. La cual va a ser longitud. Esto nos va a permitir calcular la longitud. ¿Y cómo se calcula la longitud de un círculo? Es 2pi por radio. Entonces lo único que vamos a hacer es colocar 2 por mat.pi por nuestro radio. Muy fácil. Y lo último que tenemos que hacer nuevamente es mostrar el resultado. Para lo cual vamos a usar la variable área3, que es la que nos va a permitir mostrar el texto. Le vamos a colocar secText para que nos reinicie el texto del objeto. Y nuevamente pues vamos a colocar algo muy similar. Área 2 puntos espacio más el valor del área3, que es el que almacena la variable área3, más espacio centímetros cuadrados. Listo. Con eso ya mostramos el resultado del área. Y lo mismo con la longitud. .setText. Pues nuevamente aquí vamos a colocar ahí. Longitud. Espacio. Más el valor de la variable de longitud. Más centímetros. Y listo. Con esto terminamos exactamente todos los procesos. Ahora lo único que vamos a hacer es ver la ejecución. Así que volvemos cuando se esté ejecutando. Ok, ya tenemos la aplicación instalada en nuestro dispositivo. Yo, como en los videos anteriores, pues voy a estar utilizando mi celular. Incluso aquí pueden ver que está la app para que no piensen que es otra cosa. Y pues aquí tenemos ya nuestro resultado. Como pueden ver, ahora ya no aparece la parte moradita de arriba. Los que han visto los videos anteriores entenderán a qué me refiero. Ahora sí ya tenemos únicamente el puro diseño como lo tenemos en el Render Studio. Pues aquí tenemos todo el título y los 3 botones. Aquí igual tenemos mi información. Entonces yo si le doy al rectángulo, me va a redirigir al activity de rectángulo. Y aquí yo puedo ingresar la base y la altura. Entonces mira la imagen y todo muy correctamente. Supongamos, yo ingreso una base de 4 y una altura de 5. El área debería ser 4 por 5, que es 20. Y el perímetro debería ser 4 más 4, que son 8. Más 5, que son 13, más 5, que son 18. Eso debería ser el resultado que me debería mostrar. Si voy a calcular, si se dan cuenta, automáticamente me cambia el texto y me muestra los resultados correctos. 20 centímetros cuadrados y 18 centímetros lineales. Pero no solo puedo utilizar estos variables. Por ejemplo, le puedo meter 7 y 8, y 58, por ejemplo. Y me cambia automáticamente los datos, por lo cual está funcionando correctamente. Entonces, pues funciona correctamente. Por ejemplo, le puedo colocar un 20 y aquí un 10, un 19, y me los va a calcular correctamente.
Y como pudieron ver, anteriormente me sacó porque le metí un dato con decimal. Y esos me dan error. Entonces, también funciona correctamente la relación de las variables. Ahora yo si le doy al botón de regresar, desde aquí iría a pasar a la ventana principal. Justamente es lo que sucede. Entonces vamos a probar el de triángulo a ver si funciona correctamente. Por ejemplo, supongamos una base de 3 y una altura de 4. El área debería ser 3 por 4 es 12 y la mitad es 6. Debería ser exactamente 6 centímetros cuadrados. Ahora pongamos yo ingreso 5, 35 y 4. Calcular. Me muestra un resultado exacto. Supongamos, yo que sé, 47 y aquí 29, por ejemplo. Un triángulo ya bastante, no raro, sino que va con valores bastante elevados. Si lo doy a calcular, pues me muestra un resultado muy exacto. Ahora, nuevamente, si lo doy a regresar, debería ir al Main Activity. Justamente voy a la pantalla principal. Por lo tanto, está funcionando correctamente. Ahora vamos a darle al círculo. Pues aquí únicamente me solicitan el radio. Supongamos un radio de 4. El área me va a quedar un poco grande, la longitud un poco chica. Entonces, si le doy a calcular, si se dan cuenta, me muestra un resultado con muchos decimales, ya que el programa pues está utilizando un valor de pi con como 6 o 7 decimales, un valor muy exacto. Yo creo que incluso acá lo podríamos ver. Bueno, no nos muestra el valor, pero sí usa un valor muy elevado. Entonces, eso se debe a la gran cantidad de decimales. En la longitud igual. Ustedes ingresan en su calculadora y ponen pi por 4 al cuadrado, pues les vamos a tener un resultado muy similar. Igual con una longitud que es 2pi por el radio. Pero supongamos un valor de 25. Igual me calcula. Y si le pongo, por ejemplo, 16, pues me va a pasar lo mismo. Me cambia exactamente mis valores. Por lo tanto, está funcionando correctamente. Ponemos el de regresar y en efecto funciona correctamente. Así que la aplicación fue desarrollada de forma correcta y nos está mostrando los resultados esperados. Que agradezco su atención, espero que el video haya sido de su agrado y hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en el siguiente video.